Política en Debate dialogamos con el diputado nacional Miguel Nani. Él nos habló de sus expectativas respecto a este año legislativo y también de sus ganas de ser gobernador de Salta. La realidad es que tenemos un año intenso todavía, un año intenso porque en primer lugar yo siento que, lo que hemos visto todos, ¿no? Que el año 2018 fue un año negativo en lo económico, ha resentido muchas partes de la gestión eso. Por otro lado, el licenciado Fernando Echazú se entrevistó con mujeres que quieren llevar adelante un proyecto que concientice sobre la endometriosis. Se produce como una especie de tela de araña. Esta enfermedad, tiene muchos síntomas que tenemos las mujeres cuando tenemos nuestro periodo que no son normales. Por ejemplo, sangrados abundantes, periodos dolorosos. Dolor intenso. Sí, el problema es que la mujer tiene que preocuparse cuando tiene dolor incapacitante, cuando tiene su regla o cuando está ovulando. Dialogamos además con el diputado Claudio del Pla acerca del contexto político que se juega en estas elecciones en 2019. Hay que decir que el esquema sería más o menos el siguiente. Hay mucha gente que dice que lo votaría, pero si lo preguntas un poquito más te dice que lo votaría a pesar de la larga lista de objeciones. Es decir, que la votación tiene mucho de chantaje. Si aún no hiciste números sobre el precio de la canasta básica y la canasta básica total, te presentamos esta entrevista con el ingeniero Federico Maigua, que te cuenta en detalle todo lo que viene relevando el ISEPSI. El dato que publicamos la semana pasada fue preocupante, como todo el año pasado en realidad, y tiene que ver con el arrastre inflacionario que viene de ese año, ¿no? El primer mes tuvimos está el diputado nacional Miguel Nani con nosotros. Queremos abordar distintos puntos porque, como ustedes saben y como lo planteamos de manera permanente desde nuestro primer programa, este es un año en el que se van a definir muchísimas cosas, ¿no? A nivel no solamente legislativo, sino los cargos ejecutivos se van a renovar en nuestra ciudad, en nuestra provincia y obviamente también a nivel país. Eso también marca un escenario, ¿no? Un escenario que tiene que ver con lo legislativo, así que por eso lo hemos invitado. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, Mabel? Un placer estar acá. Bueno, muy bien, y leyendo también muchas de tus declaraciones en torno a lo que va a ocurrir, o por lo menos a lo que vos deseas que este año pase, ¿no? Que es mantener una agenda permanente de debate en el Congreso, darle lugar también a las leyes trascendentes que todavía esperan discutirse y obviamente que el año electoral no termine afectando la labor legislativa. La realidad es que tenemos un año intenso todavía, porque en primer lugar yo siento que, lo que hemos visto todos, ¿no? Que el año 2018 fue un año negativo en lo económico, ha resentido muchas partes de la gestión eso, y creo que este año tiene que ser el año de la remontada, ¿no? De que sea un año mucho mejor que el anterior, sobre todo en lo económico, ¿no? Que yo creo que el bolsillo de la gente no ha dado más prácticamente. Pero además de eso hay muchos temas al lado de que hacen a nuestros compromisos en el Congreso o a las leyes que le hacen falta a Salta y a la Argentina, ¿no? Nosotros hace poquito el presidente firmó un decreto en el que yo venía trabajando mucho, que era el régimen de los bagalleros en el norte, que despertaba enormes brechas de inseguridad, ¿no? Todos saben que Orán, San Martín, viven prácticamente del contrabando, del comercio ilegal. Bueno, hicimos un régimen simplificado de importación. La verdad que agradezco también a Martín Grande, que yo venía laburando por un lado, él mucho por otro, me invitó a sus iniciativas. Y por suerte salió este decreto donde ya hoy los bagalleros tienen este principio de solución, ¿no? Otro tema muy importante va a ser el régimen penal de los menores, que lo estamos discutiendo en estos días. Otra cosa muy importante va a ser esta ley de extinción de dominio, este decreto que se cayó. Hay muchas cosas, las leyes para Salta, sobre todo para las zonas desfavorables de nuestra provincia. Entonces esperemos que el año de la política también sea el año de la gestión, ¿no? El año de la política digo porque van a haber elecciones. Claro, ¿qué temas te interesan fundamentalmente para Salta? A mí me obsesionan, en primer lugar, la falta de competitividad que tiene Salta, la falta de oportunidades que tiene Salta. Yo creo que nosotros, desde
del 2015 hicimos un quiebre, nosotros acompañamos muchas leyes que pensamos que era transparentar los fondos de la nación. Muchas leyes que algunas nos acompañaron, otras nos criticaron, que siento que más allá de que se haya percibido mal, creo que el concepto era transparentar los fondos, como los fondos de las jubilaciones, por ejemplo, que los fondos del ANSES no sabían dónde estaban, qué se hacían. Pero yo siento que después de 4 años a todas esas leyes hay que hacerles un service, hay que actualizarlas, sobre todo, ¿no? Yo creo que hemos dado muestra, por lo menos desde mi lugar, que acompañamos esta coalición parlamentaria, pero también dimos muestra de que cuando había que ponerle un parate y un freno lo hicimos, ¿no? Yo me acuerdo el año pasado de las asignaciones familiares que se iban a restringir, o las pensiones por discapacidad que se iban a quitar, o las subas del gas. Eran 3 medidas muy valiosas para Salta. Fuimos nosotros, desde el radicalismo, lo hice yo, fue uno de los pocos que se atrevió a firmar, a enviarle estas cartas o estos proyectos de ley al presidente para que retrotraigan la medida. Finalmente eso terminó ocurriendo, Mabel, y lo bueno de esto es que ahora vamos a tener estos en leyes, ¿no? Entonces me parece que son unas leyes que le hacen falta a Salta, ¿no? Salta tiene una desventaja económica, que está muy lejos del puerto. Sí. Y bueno, la compensación del flete, espero que este año salga. Claro, que sería una ventaja, obviamente, ¿no? para muchos de nuestros productores. ¿Qué es lo que pasa, Miguel, en términos políticos, ¿no? Porque el radicalismo también ha generado muchos planteos, si bien ha decidido quedarse dentro de Cambiemos, apoyar esto, también tienen distintas exigencias, ¿no? como partido. Y esto te lo pregunto tanto a nivel nacional, porque en Salta se maneja de otra manera, e incluso creo que a nivel nacional hay como una cuestión de conjunto, ¿no? Más común quizás, o más definida. Estos días muchos habrán visto que el radicalismo ha planteado la posibilidad de ir a una elección primaria o una interna con Macri, ¿no? Muchos opinan que eso es debilitar al presidente, otros dicen no, esto es legitimar, porque muchos piensan, yo me anoto también, es que Cambiemos es una herramienta muy buena, pero que no necesariamente tiene que tener un nombre propio. Muchos nos dicen que apoyamos irrestrictamente las políticas de Macri, bueno, nosotros desde el radicalismo, en primer lugar, hace poquitos días le pedimos al presidente que en primer lugar salga de la agenda del ajuste. A mí lo que me llamó a este sistema, lo que me llamó a esta fuerza política, es que en el 2015 muchos queríamos salir de donde estábamos. No nos gustaba el pasado y el presente que teníamos. Tampoco me gusta este presente, estamos muy incómodos, ¿no? O sea, no me gusta el pasado que teníamos ni el presente que tenemos. Creo que tenemos que aspirar a un mejor futuro, y en eso creo que hay que ser críticos, ¿no? Sin romper, sin irse, creo que hay que ser críticos. La primera crítica es salir de la agenda del ajuste. Porque en aquel momento, cuando hicimos Cambiemos, Mabel, era nosotros, sobre todas las cosas, firmamos un compromiso con la gente, claro, que nos pedía que renovemos la dirigencia política de la Argentina. Yo creí en esa renovación de la dirigencia política ahora. No quiere decir que eso sirva para siempre, ¿no? Creo que hay que mover algunas clavijas y replantear el sistema, ¿no? En estos días estamos debatiendo eso. Yo creo que, más allá de que si hay o no una elección primaria con presidente, creo que sería muy malo romper Cambiemos hoy. Lo que sí, Cambiemos no puede seguir así. O sea, no hay que ir por el ingreso de la gente. Creo que la economía se debe recalcular de otro modo, ¿no? Otra de las posibilidades que planteaban también algunos radicales era directamente ya integrar la fórmula presidencial, ¿no? Esto de decir, bueno, quien vaya candidato a presidente dentro de Cambiemos, que lleve como candidato a vicepresidente a un radical. Me parece que todo es válido, también puede ser positivo. Yo creo que cuando uno tiene en claro hacia dónde va a ir, el rumbo, el eje, las coordenadas de GPS a dónde apuntan, me parece que lo demás es, digamos, la cocina chiquita de la política. Me parece que lo grande es adentro. Es válido que alguien quiera aspirar a una fórmula con el presidente. Me parece que nosotros tenemos que, los salteños sobre todo, tenemos que tener dos cosas, ¿no? En primer lugar, que el cambio que se vivió en el 2015 en el país, a Salta no llegó. Entonces creo que también la gran meta de los salteños es construir y salirse de 2 o 3 apellidos de la política, ¿no? Yo ayer decía, y no lo decía despectivamente, pero digo, no puede ser que en 25 años, un joven de 25 años, de 30 años,
divida su historia política en nada más que 2 apellidos, ¿no? El Romero y el Urtubey, y que encima hay quienes que pretenden ser gobernador de vuelta, vengan y les pidan apoyo a ellos o permiso a ellos. Entonces digo, creo que nos tenemos que poner los pantalones largos y construir nuestra propia historia, ¿no? Porque digo... Bueno, la alternancia se supone que es parte de la democracia. Tal cual, Mabel, y además, pero ¿sabes por qué pedimos esto? Porque la gestión de Salta no es un violín. Yo dolorosamente veía como un ministro reconocía que los números de la desnutrición infantil no habían prácticamente mejorado. Los maestros, mira lo que pasó con los maestros hace algunas semanas en el inicio de clase, lo que sigue pasando dolorosamente. Los índices de pobreza estructuralmente, Salta no está bien, esta ciudad de Salta capital tampoco está bien. Entonces digo, tenemos por qué aspirar al cambio, ¿no? Digo, no han sido maestros de la política que han dejado todo bien, ¿no? Hay cosas muy inconclusas que yo creo que el futuro que tiene que construir Salta, más allá de Cambiemos o de quien sea, tiene que ser de gente que no ha vivido de 30 años de la teta del Estado, ¿no? Pocos políticos pueden decir que no han vivido 30 años de la teta del Estado, ¿no? Tal cual. Miguel, ¿y qué es lo que va a pasar aquí en Salta, ¿no? Donde yo te decía recién, bueno, es como más notoria quizás la división, está quienes ya apoyan o quienes ya están embanderados con el actual intendente Gustavo Sáenz y quieren seguir ese camino, están los radicales que pretenden y que dicen, no, nosotros podemos llevar nuestras propias candidaturas, podemos seguir peleando, digamos, nuestro propio espacio político. Bueno, tiene que ver con lo que yo te decía recién, Mabel, que es que a mí me da mucha lástima que la política sea el entuerto, el acuerdo por abajo de la mesa y no haya transparencia, sinceridad. Muchos corren presurosos por la gobernación, piensan que tienen la vaca atada y creo que están insultando la inteligencia de la gente, en primer lugar porque hay que ver, la gente nos dio un rol, la sociedad nos dio un rol a nosotros, es la de controlar al gobernador, la de controlar también al intendente. Vos fijate los escándalos que hemos tenido en estos últimos días, la municipalidad allanada, un intendente que dice que es inteligente para robar, y digo, bueno, si hay alguien que te moja así la oreja o que saca los pies del plato, digo, también tiene que haber el sistema político alguien que los controle. Entonces a nosotros, en primer lugar, la gente nos dio un rol de controlar. Mal podemos ir y aliarnos con quien tenemos que controlar. Y lo otro, Mabel, es que me parece que la gente está buscando hoy otro tipo de liderazgo, transparentes, honestos, capaces. Entonces digo, ¿por qué no creemos que somos capaces nosotros? Entonces digo, ¿por qué hay que estar, por qué pensamos que los únicos que pueden gobernar o digitar la política de Salta son justamente, mira qué casualidad, ¿no? Los que tienen las cajas más grandes, el gobernador y el intendente. Está mal eso, entonces a mí me da mucha lástima que muchos amigos, muchos jóvenes que aspirábamos realmente a renovar, a refrescar la política, corran presurosos a esos acuerdos, ¿no? Yo digo, en la política hay que ser osado, ¿no? Es decir, no hay que buscar el acuerdo fácil, el atajo y el calorcito del oficialismo. Creo que si somos osados la gente te lo reconoce, ¿no? ¿Cómo va a ser tu año? ¿Vas a aspirar a renovar tu banca? ¿Cómo se va a perfilar este 2019 para vos? Yo, a ver, ya lo he dicho, quizás no se ha tomado todavía en la dimensión que yo no quiero que se tome, pero el otro día un periodista me preguntaba si yo tenía intención de ser candidato a gobernador. Le dije claramente que sí, que no era momento de hacer anuncios ni lanzamientos, porque creo que hay que entrar más en el año, ¿no? Pero yo veo muy difícil, yo no voy a renovar mi banca, no tengo esos deseos. Yo quiero a ver qué... ¿Querés ejecutar políticas? Sí, y además, a ver, yo siento que llegó nuestro tiempo, yo siento que llegó nuestro momento. No es para mí, yo no busco un proyecto personal, ni tampoco busco, que mi currículum político sea esto, ¿no? Yo siento honestamente que este tiempo nos pertenece, ¿no? Entonces... Y la gente sé que nos va a acompañar, ¿no? Que humildemente vamos a empezar a crecer, que es muy difícil desafiar a los aparatos electorales que están montados en la provincia. No es casualidad que únicamente el justicialismo ha podido ganar elecciones y después gobernar la provincia, ¿no? Sí, y ganarlas, digamos, embanderado con distintos signos políticos, ¿no? Porque si vos te
fijas en los orígenes, bueno, Gustavo Sáenz también siempre ha sido un hombre del justicialismo, independientemente de que después ha jugado por fuera, pero su nacimiento político corresponde también a este sector, ¿no? A mí me llama la atención lo que hacen ellos, pero esa es la realidad, Mabel. Tu lectura la verdad que es muy correcta, porque vos fíjate, Urtubey, cuando llegó en el 2007... Claro, llegó a través del Partido de la Victoria. Sí, no llegó por el justicialismo, pero llegaba en la esperanza de que era el cambio, la renovación. Se llevó renovadores, radicales, justicialistas. Y después resulta que terminó lo mismo de siempre, ¿no? Vos fíjate, hoy la legislatura, todos los estamentos de la política salteña los tiene el justicialismo, o sea que eso puede volver a pasar, corremos ese riesgo. Entonces digo, tenemos que cambiar en serio. Bueno, vamos a estar atentos, Miguel, entonces éxito en este 2019 y seguramente vamos a tener oportunidad de entrevistarte nuevamente. Muchas gracias, Mabel, muy amable, Que muchas tengas una gracias. linda noche. Nos vamos a la pausa, ya volvemos. Estamos recuperando el Parque San Martín. Restauración y colocación de juegos, bancas y cestos de basura, luminarias LED, parquización y restauración del monumento y fuentes. Son algunos de los trabajos que ya se hicieron para que el Parque San Martín vuelva a ser un lugar de encuentro para la familia. Salta, tu ciudad. Estamos con Verónica Belmonte y Laura Décima. Ellas son dos mujeres salteñas que padecen una enfermedad que se conoce con el nombre de endometriosis. Hola, ¿cómo están ustedes? Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué es la endometriosis? Hasta para pronunciarla es medio difícil. Sí. ¿De qué se trata la enfermedad? Bueno, la endometriosis es una enfermedad que la producen... perdón. La endometriosis es una enfermedad que la tiene 1 de cada 10 mujeres en el mundo. Es una enfermedad crónica, dolorosa y que no tiene cura. Se produce cuando nosotros tenemos nuestro periodo, cuando eliminamos el endometrio, cuando eliminamos la sangrecita esa todos los meses, parte de ese endometrio se mete adentro del cuerpo y se va adhiriendo a los diferentes órganos que se encuentran en la pelvis. Se adhiere a la vejiga, al útero, a las trompas de falopio, a los ovarios, inclusive puede llegar a adherirse a los intestinos, al pulmón de la mujer. Y todos los meses, eso cuando tenemos nuestro periodo, se va agrandando y se va adhiriendo a otros órganos. Se produce como una especie de tela de araña. Esta enfermedad, bueno, tiene muchos síntomas que tenemos las mujeres cuando tenemos nuestro periodo que no son normales. Por ejemplo, sangrados abundantes, periodos dolorosos. Dolor intenso. Sí, el problema es que la mujer tiene que preocuparse cuando tiene dolor incapacitante, cuando tiene su regla o cuando está ovulando. Dolores que no se pasan con antiinflamatorios. Entonces la mujer, bueno, tiene que tiene que prestarle atención a los síntomas que tiene. Y ahora, Laura, ustedes me dijeron hace rato de que además padecen esta enfermedad de una manera severa. Sí. ¿Qué distingue, qué lo hace severa la enfermedad? Y en nosotras o en sí la enfermedad. No, en ustedes, digamos. Y en nosotras por ahí es incapacitante, de que todo el tiempo estamos mayormente de los 30 días al mes, ponele 20, estamos constantemente durante el día y durante la noche también con contracciones, ¿entendés? Y cuando nos baja es como directamente como si fuese que vas a tener un bebé. Entonces, bueno, y después se nos inflama mucho la panza, las náuseas, dolor de cabeza, se nos acalambra el cuerpo, la pierna, hay una cierta imposibilitación ahí. Y eso por lo general a la mayoría de las mujeres realmente que sufren sí, esta enfermedad. A la gran mayoría, si tienen un grado avanzado de endometriosis, sí, que mayormente son las mujeres a partir de los 28, o sea, vos decís, son re jovencitas y lamentablemente ya estamos así. ¿Y cómo ustedes aconsejarían a aquellas mujeres para detectar la enfermedad?
Sí, hay que aclarar sobre todo de que la enfermedad se empieza a producir cuando vos tenés tus primeras menstruaciones, o sea, ya desde chiquita vos empezás a producirlo. Empezás a producir esa endometriosis cuando las chicas tienen dolores y van al médico y el médico te dice es normal que te duela. La endometriosis la menstruación no tiene que doler. Nunca tiene que No tiene que doler. Puede ser un dolor que se pase así como te decía con algún remedio o algo, pero cuando ya el dolor es muy fuerte y la tira a la mujer a la cama, cuando tiene hemorragias constantes durante esos días, entonces tiene que tener una cierta precaución. Y ese preconcepto que tienen los médicos cuando a la mujer le viene la menstruación aparejada con tanto dolor, lo que hace quizás es demorar mucho el diagnóstico. Exactamente, es lo que pasa hoy por hoy, se confunde mucho de que de por sí, desde muy niña te dicen que te quejas mucho, de que es normal, entonces bueno, y van por diferentes médicos, mayormente recorres, pasás por 5 o 7 médicos antes que te den el diagnóstico exacto de lo que tenés. Y es todo un tiempo muy valioso que se ha perdido. Es muy valioso porque ya está bastante avanzada la endometriosis. Y hay casos donde se da, o sea, hoy por hoy se está descubriendo entre los 25 y los 35 años de edad, ya cuando tendría una endometriosis grado 4. Bastante avanzado. Bastante avanzado, pero el grado más alto que hay. Entonces, bueno, por eso siempre se recomienda, y nosotros lo que queremos hacer ahora visible esto, que haya concientización, que la regla no duele, no tiene que doler de ninguna manera te tiene que imposibilitar a salir de tu casa. No te tiene ni siquiera que doler la cabeza con la regla. Si uno tiene síntomas, dolor de cabeza, desarreglo de vientre, o bien sequedad de vientre, te duele la pierna derecha, la cadera y todas esas cosas, hay que ir al médico, y si el médico te dice no, estás bien, hay que ir a otro y hay que ir a otro y hay que seguir insistiendo. Plantearle la posibilidad de que se trate de endometriosis. Exactamente, porque el cuerpo es de uno y nadie más que uno lo puede cuidar y uno sabe las cosas que están pasando. Porque si no, esto a futuro lleva un problema mucho más grande porque no podés tener una vida sexual como se debe tener, no podés tener una vida en sí social como corresponde, ni siquiera una vida laboral, porque te va quitando sueño, te va robando de a poquito, te va absorbiendo todo. Y realmente hay casos de mujeres que están muy deprimidas porque justamente por esto, por la enfermedad, que es algo que te va encerrando. Entonces la familia no entiende, el entorno no entiende, entonces los médicos no te entienden porque ellos... Ahora, la tarea que ustedes realizan es muy loable porque además lo que buscan es concientizar a la totalidad de las mujeres y me contaban también de que están tratando de conformar una asociación. Sí, tenemos en vista eso más adelante, si queremos hacer eso, justamente brindando, nosotros no somos médicos, pero sí queremos brindar apoyo a las mujeres. No, pero son las principales protagonistas de la enfermedad, son las que la sufren. Exactamente, nadie más que nosotros nos podemos entender entre nosotras. Entonces, bueno, como para sacar duda, para ver qué médico y todas esas cosas, y justamente eso se presentó un proyecto en Salta para ver el tema de que los médicos... ¿Dónde lo presentaron al proyecto? ¿En la Cámara de Diputados? Exactamente. Que los médicos hagan más cursos, que se capaciten más sobre la enfermedad que tenemos, que no nos engañen ya, o sea, basta de eso. Y también para que este tema de la enfermedad se haga mucho más visible, para ver si puede entrar a las escuelas como por la mano de educación sexual, porque yo creo que nosotras creemos que se tiene que saber desde mucho antes, tanto las mujeres como los niños tienen que saber. ¿Y ese proyecto de ley está bajo tratamiento? Está bajo tratamiento, estamos ahí. Ya vamos a saber más adelante cómo va, pero se está tratando, en realidad en toda la Argentina se presentó, claro. Se le presentaron en diferentes provincias proyectos, se está tratando de todas las provincias a nivel nacional y también a nivel provincial. ¿Y por qué decís que los médicos no nos engañan? Porque a mí, yo te puedo hablar por mí y por tal vez por otros casos que conozco, que lamentablemente yo pasé 17 operaciones antes que me dieran o sea, acá en Salta, y antes que me dieran un diagnóstico pasé 7 u 8 operaciones y siempre eran quiste, mioma, ¿entendés? Y cuando en realidad era una endometriosis que la vengo arrastrando desde que me bajó la menstruación, yo siempre me quejé de los mismos dolores. Entonces, o sea que esta patología se puede convertir en invalidante. Sí, totalmente. Puede inclusive matar. Sí. Y uno también de los principales síntomas que tiene es la infertilidad, porque al irte tapando, digamos, todos los conductos, el 50% de las mujeres con endometriosis no puede tener familia. Entonces, bueno, también va por ese lado. Claro, mientras
más tardan en reconocer la enfermedad, en detectar la enfermedad, más daño le ocasiona al organismo humano. Exactamente, más daño se hace en las trompas, en los ovarios y en el útero. Por eso es que chicas muy jóvenes, de 30 años, muchas no tienen útero. Entonces, bueno, es una realidad que nos toca a las que tenemos endometriosis, y hay otras chicas que están en silla de ruedas, y bueno, y así la estamos luchando en todo el mundo para que esto se haga mucho más visible. Laura, ¿y ustedes se han ido juntando entre todas las mujeres salteñas que padecen la enfermedad? O sea, aparte de ustedes dos, han ido teniendo contacto con el resto. Gracias a Dios, chicas, con la caminata, con todo. Estamos haciendo difusión. Sí, mucha difusión. Muchas mujeres que pobre, da tristeza verlas y que tienen endometriosis y con todos los síntomas que nos dicen y la vida que tienen y todavía no están diagnosticadas. Entonces es triste ver eso. Sí, realmente es muy triste. Sobre todo queremos que las mujeres empiecen a hablar, porque las mujeres, como les han ido diciendo desde chiquita, es normal que te duela, es normal, entonces las mujeres no van y se lo dicen a sus médicos, no van que les dicen, me duele cuando tengo la regla, me duele cuando tengo relaciones sexuales, porque les han dicho que es normal. Entonces lo que queremos es que la mujer empiece a hablar, que la mujer diga, sí, me duele, entonces va a un médico, si el médico te dice que es normal, anda a otro médico, y así, y gracias a Dios han empezado a salir mujeres diciendo, yo tengo todos esos síntomas, y pensé que era normal y nunca fui al médico. Entonces es la hora de que ahora las mujeres empiecen a tomar conciencia de que no tienen por qué estar sufriendo. ¿Cómo están organizadas ustedes a nivel nacional? Y bueno, a nivel nacional tenemos bastante contacto con lo que es de todas las provincias. Y bueno, las que más se mueven son las chicas que están más cerca de lo que es la capital. Entonces, bueno, este año, por ejemplo, las chicas de Buenos Aires consiguieron que el obelisco se vista de amarillo, el obelisco y el Congreso lo vistieron de amarillo el 14, que fue el Día Mundial de la Endometriosis. Y bueno, ahora mes de marzo es el mes de concientización de la endometriosis, y esto es en todo el mundo. ¿Y ustedes tienen prevista también realizar más actividades acá en la provincia? Sí, nosotros realizamos el 14 una caminata por la Plaza 9 de Julio en concientización, vestidas de amarillo, porque ese es el color que nos representa a nosotros, y tenemos pensado más adelante hacer caminatas, todavía no sabemos bien si una vez al mes o más esporádicamente, ya vamos a ir viendo eso, y bueno, y también hacer reuniones. A medida que nos vayamos sumando más, ahora lo que tenemos... Y a propósito, para que las mujeres que la están escuchando y que se quieren sumar, ¿cómo hacen para contactarse con ustedes? Nosotros tenemos un grupo de Facebook que se llama Endoqué. Entonces, bueno, por ahí nos pueden... ¿Endoqué? Endoqué Salta. Entonces, bueno, por ahí nos pueden contactar y les sacamos todas las dudas que podamos nosotras. Y también tenemos un grupo de apoyo que lo tenemos por WhatsApp. Entonces, bueno, no sé si querés que te dé el número. Sí, cómo no. 387-440-5584. Buenísimo. Y además, ¿usted está recibiendo algún tipo de apoyo de algún médico? Sí, estamos con el apoyo de lo que es el presidente de la Asociación de Endometriosis de Argentina. Ajá. Y también otro médico que es el presidente de la Asociación Ginecológica de Argentina, y después otro miembro más de la Asociación de Endometriosis, todos de la ciudad de Córdoba. ¿Y en Salta están teniendo algún tipo de apoyo a nivel? No, todavía no. Lo que queremos es que nos apoye el Ministerio de Salud. De Salud Pública de la provincia. Exactamente. ¿Y ya tuvieron reuniones con el ministro? No, todavía no. ¿Y en la Cámara de Diputados ese proyecto ya han avanzado algo? Avanzamos, está en eso, está bastante positivo, porque también lo que tenemos a favor es que se está tratando en otras provincias y quieren trabajar con Salta. Entonces otros diputados quieren venir a trabajar en Salta, entonces bueno, eso hace que el proyecto nuestro avance. Bueno, buenísimo, han sido muy claras ambas. Les deseo el mayor de los éxitos en esta tarea tan noble que han emprendido de tratar de concientizar en esta durísima enfermedad. Y que, bueno, puedan lograr concretar su asociación, que las agrupe y que puedan tener un lugar, además, como ustedes aspiran, para seguir adelante con todas sus actividades de prevención y concientización en la materia. Muchísimas gracias. Gracias a vos por el tiempo. Estamos recuperando el Parque San Martín. Restauración y colocación de juegos, bancas y cestos de basura, luminarias LED, parquización y restauración del monumento y fuentes.
Son algunos de los trabajos que ya se hicieron para que el Parque San Martín vuelva a ser un lugar de encuentro para la familia. Salta, tu ciudad. Estamos en la legislatura provincial con el diputado Claudio Meplar, nos saludamos. Hemos venido a conocer cuál es el posicionamiento del Partido Obrero en medio de este contexto, un contexto económico muy difícil, fundamentalmente para todos los trabajadores, con distintas protestas, con distintas demandas que se vienen llevando adelante a lo largo de este año. ¿Cómo estás, Claudio? Gracias. Pero muy bien, ¿cómo te va? Muy bien. Bueno, ¿cómo van a trabajar, cómo van a articular ese trabajo para que este mensaje que ustedes vienen dando hace tanto tiempo finalmente llegue, ¿no? A los trabajadores? Porque hemos visto acciones donde la gente en este último tiempo se acerca, escucha qué es lo que está ocurriendo y también, me imagino, les da su aporte. Sí, indudable. No, mira, están ocurriendo hechos, primero por el lado de la política oficial, que tienden a completar ya un balance inequívoco, sin dudas, de que hay un gobierno que está agotado, que solo puede ofrecer un proceso de mayor desorganización económica, de mayor desorganización de la vida de los trabajadores de este país. De nuevo estamos en un proceso inflacionario que no se sabe cuál es su techo, y las víctimas principales de este proceso son los trabajadores. Esto es lo que explica esta huelga de docentes, que está mostrando un límite muy claro en relación a la capacidad de seguir soportando, el sector clave de los trabajadores de Salta, soportando esta línea que el año pasado ya fue la principal razón de ajuste del gobierno. Es decir, el gobierno empezó con un déficit de 4.000 millones y terminó sin déficit. ¿Quién pagó la diferencia? El salario evaluado, y ahora de nuevo es este propósito. Entonces, esto lo queremos, digamos, dejar de manifiesto, porque esta experiencia que se está viviendo con un gobierno agotado es lo que lógicamente está planteando una deliberación política muy importante. Es decir, ¿cómo se sale de esto? Si esto se agotó, y esto es lo que apoyaron no solamente Macri, sino también los gobernadores de todo color, bueno, entonces hace falta un replanteo político. ¿Qué dirección? ¿Quién va a tomar el timón de este país para superar una experiencia fracasada con el mismo sistema de partidos políticos? Y además, es necesario producir este giro porque la propuesta oficial, esta que fracasa, nos lleva a un retroceso de alcance histórico. Este gobierno insiste, aún en el medio del proceso electoral, con la reforma laboral y la reforma previsional. Es decir, ajustar, liquidando derechos elementales que se han conquistado a lo largo de más de un siglo de historia de la clase trabajadora. Ese no puede ser el porvenir. Entonces la izquierda es la que plantea un cambio alternativo, romper con el Fondo Monetario, dejar de pagar esta deuda externa que es fraudulenta, reorganizar la economía partiendo de abajo para arriba y no de arriba para abajo. Es decir, no primero los intereses de los banqueros, sino primero los intereses de los trabajadores. ¿Se puede hacer esto? ¿Se puede dejar de pagar la deuda? ¿Se puede romper con el fondo? Sí, indudablemente. Además, te quiero decir que la Argentina marcha una cesación de pagos. Es decir, que el problema de dejar de pagar la deuda se va a imponer objetivamente, como ya ocurrió en otros momentos. No hay que hacerlo simplemente porque se imponga por esa vía, hay que hacerlo como una medida soberana, y no es toda la deuda. A la deuda que el gobierno tiene con el ANSES, que es muy importante, hay que rescatarla. La deuda que es puro fraude y usura internacional, que es el resultado de intereses sobre intereses, y que nunca se aplicó ninguna inversión productiva en este país. A esa deuda hay que declararla ilegal, ilegítima, como la declaró ya un juez en su momento. Y entonces los recursos que hoy se van en ese pago de intereses tienen que aplicarse a la economía nacional. Hay que nacionalizar la banca para evitar la fuga de capitales, hay que establecer un orden de prioridades en garantizar el ingreso popular, la jubilación, y hay que hacer que el ahorro nacional se reinvierta en el país. Estas son las medidas de la izquierda, del Partido Obrero. Si no tomamos este tipo de medidas, lo que va a ocurrir es que el gobierno que asuma en octubre, si es que esto llega hasta octubre, ¿no es cierto?, va a ser un gobierno que va simplemente a renegociar con el Fondo Monetario Internacional otra saga de ajuste como lo que ya conocemos. Y ya se han reunido. Se reunió Kicillof, se reunió Labaña, se reunieron
todos, con el Fondo Monetario, para darle garantía de que ellos no van a sacar los pies del plato. Entonces, hace falta una alternativa política desde el lado de la izquierda trabajadora y los trabajadores. Claudio, una de las cuestiones que quizás más nos puede alarmar, ¿no?, es la caída del consumo, y en esta caída del consumo, que obviamente hace que cierren los pequeños comercios, que vayan desapareciendo también otras fuentes laborales, se da en la baja en la venta de medicamentos, algo que nos tiene que preocupar, porque no es que la gente se enferma menos, sino que lamentablemente la realidad que vivimos no nos permite ni siquiera sostener nuestra salud, ¿no? Alimentos, medicamentos, cuestiones que hacen, digamos, a la vida elemental y a la salud de las personas. Por eso hay que poner un límite. Mira, este es un régimen acabado, debería irse ya mismo. Si no se va a ir ahora, se tendrá que ir después de las elecciones, pero no puede ofrecer ningún porvenir, no puede ofrecer ningún porvenir. Acá está planteado, nosotros lo explicamos, una reorganización política y social de conjunto, por eso planteamos la idea de una asamblea constituyente, en oposición a este régimen agotado, para que la población, los trabajadores decidamos reorganizar este país sobre nuevas bases, estableciendo, por ejemplo, que los recursos naturales son de patrimonio nacional y no del Chevron, de compañías que hacen una explotación parasitaria, por ejemplo, del petróleo, y que le cobran a la Argentina en vez de lo que vale, lo que cobran en Estados Unidos. Y después de allí vienen las tarifas que no se pueden pagar. Entonces, una asamblea constituyente tiene que ayudar a proceder a una reorganización social de conjunto, porque en definitiva el problema es si tenemos un gobierno que ofrece a la mayoría trabajadora, o un gobierno de los banqueros, de la oligarquía terrateniente, y los sectores más parasitarios de la economía. ¿Qué rol juegan los medios en este caso para que el discurso de unos se instale, por lo menos el de la izquierda haya tardado más quizás en penetrar en la población? Bueno, los medios, sobre todo los grandes medios, son un instrumento del poder político de estos sectores, de la banca, de los grandes grupos económicos, son los voceros, ¿no?, que justifican este ajuste, que es una barbarie contra el pueblo. Uno pone hoy la televisión y aparece gente que dice el problema es que hay 21 millones de personas que viven del Estado, lo cual es literalmente falso. Los jubilados han apostado toda su vida para cobrar una jubilación. La gente que recibe un plan social la recibe porque los que gobernaron han destruido los puestos de trabajo y entonces necesitan una asistencia estatal, no porque quieran vivir un plan social. Entonces hay todo un arsenal de medios que trabajan para justificar este sacrificio gigantesco del pueblo argentino, y además un sacrificio que, como siempre explicamos, no ofrece una salida. Pero la experiencia que está viviendo nuestro pueblo vale más que 1000 campañas de medios. Y todas las grandes transformaciones sociales se han producido como resultado de esa experiencia y de la necesidad. El programa de la izquierda, del Partido Obrero, empalma con esa necesidad y con esa experiencia. Y bueno, como ya se ha probado en muchos procesos históricos, esa necesidad va a ser de que a contrapelo de la influencia de los poderosos en materia económica y en materia mediática se imponen los intereses de la mayoría. Fabio, te consultaba esto porque, de alguna manera todavía en todas las encuestas que se van conociendo, las únicas personas que aparecen como más relevantes en la intención de voto siguen siendo Mauricio Macri y Cristina Kirchner, a pesar de que también son quienes tienen una mayor mirada negativa de la sociedad. Claro, es decir que el esquema sería más o menos el siguiente. Hay mucha gente que dice que lo votaría, pero si lo preguntas un poquito más te dicen que lo votaría a pesar de una larga lista de objeciones. Es decir, que la votación tiene mucho de chantaje y poco de voluntad. Y además, de un lado y del otro, tratan de fortalecer ese chantaje. Es decir, no salgan de este corralito. Las alternativas son Cristina o Macri, ¿no es cierto? Y entonces eso trata de bloquear la idea de que se desarrolle una alternativa independiente de la clase trabajadora. Bueno, hay que sobreponerse a ese chantaje. Nosotros llamamos a la gente a sobreponerse a ese chantaje y construir, interviniendo desde ya, ¿no es cierto?, en la lucha política, en la lucha social. Hoy hay que apoyar con todo la huelga de los maestros, porque si ellos ganan se va a empezar a abrir una crisis de este plan económico antipopular. Hay que empujar para que tengamos en el país una huelga general pasando por arriba de los dirigentes traidores.
En ese escenario de la lucha social es donde se acaba el verso y se sabe de qué lado está cada uno. Y ahí va a estar la izquierda del lado de la clase trabajadora y Macri seguro, y también los gobernadores que están con Cristina del otro lado del mostrador. ¿Qué va a pasar este año a nivel provincial? Porque es un año, obviamente, donde por lo menos la conducción de la provincia va a cambiar, no sabemos el signo político hasta ahora, ¿no? Pero donde ya se están planteando una serie de acuerdos y de todas maneras se está armando, ¿no? Esto como para que el que venga mantenga lo que se hizo hasta el momento. Bueno, por eso está armando una especie de gran interna de los hombres del viejo régimen. Si vos te podés saber en todo lo que está en discusión, es una danza de nombres ya, la de Javier David, Gustavo Sáenz, Olmedo, es la gente que gobierna esta provincia los últimos 25 años. Es el régimen de beneficio para el Banco Macro, es el régimen de beneficio para los terratenientes. Están armando diversas combinaciones, además entre ellos, y todos declaran que podrían ser compatibles entre sí, porque tienen el mismo ADN, ¿no es cierto? No podrían combinarse si no comparten los mismos intereses sociales. Eso es lo que hay que entender para pasar de largo esas combinaciones y desarrollar una alternativa de la clase trabajadora, que es lo que plantea el Partido Obrero al Frente de Izquierda de la provincia. Bueno, vamos a ver cómo se desarrolla. Muchísimas gracias. Por favor, gracias por acompañarnos. Vamos a la pausa, ya volvemos. Estamos con el arquitecto Federico Maigua, eres el director del ISEPSI de Salta. Hola Federico, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? Un gusto estar nuevamente contigo y hablar de los temas en los que estás trabajando hace mucho tiempo en el ISEPSI y que nos cuentes cuál ha sido la evolución de la canasta básica según los indicadores que tiene tu organización, el ISEPSI, sí, en Salta. Sí, nosotros todos los meses vamos a conocer los datos de canasta básica de alimentos, de canasta básica total para la ciudad de Salta. En estudio que hacemos siguiendo los mismos procesos que lleva a cabo el INDEC para medir estas dos canastas, ¿no? Ajá. Toma la misma cantidad de productos que toma el INDEC. Exactamente. Son 57 productos y a esa medición lo que a lo mejor nos diferencia a nosotros es que hacemos en los barrios de la ciudad de Salta, principalmente en almacenes, carnicerías y verdulerías. Claro. Casi 80 barrios de Salta. ¿Y el INDEC cómo hace? El INDEC nosotros desconocemos realmente cómo lo hacen. Pero ¿De dónde toma los valores de los productos? Seguramente en grandes cadenas de supermercados y en negocios más chicos también, ¿no? Pero nosotros en cadenas de supermercados no lo hacemos. El dato que publicamos la semana pasada fue preocupante, como todo el año pasado en realidad, y tiene que ver con el arrastre inflacionario que viene de ese año, ¿no? El primer mes en enero tuvimos un 2% de inflación, en febrero un 7%, que es lo que publicamos la semana pasada, y estamos hablando de una canasta básica de alimentos en Salta para una familia tipo de 10.317 pesos. ¿3.000? 10.317 pesos. Es lo que necesita una familia solamente para alimentarse durante un mes. Una familia tipo, digamos. Una familia tipo compuesta por 2 adultos y 2 menores. Y con ese valor nosotros podemos también hacer una estimación, como lo hace el INDEC, de la canasta básica total, que incluye la de alimentos más otros gastos, que son los componentes no alimentarios, como por ejemplo gastos de servicios de transportes, de vestimenta, de recreación, etc. De energía eléctrica, de gas, todo. Todo. O sea, es una estimación del valor de esa canasta. ¿Y qué sucedió con esta canasta básica total? Y esa canasta aumentó también un 7,19%, estamos hablando de 25.893 pesos. En lo que vos te estás refiriendo a lo que va del 2019. Solamente en febrero. En febrero costó eso, un 7% más que en enero, ¿no? Si hablamos de pesos, que eso es lo que preocupa, en febrero necesitó una familia tipo para afrontar esos gastos del hogar 1.800 pesos más que en enero, ¿no? Un número importante. Y esa canasta básica total, obviamente que refleja el impacto, el tremendo aumento que sufrieron los servicios públicos,
porque hubo un aumento de la energía eléctrica en enero y un fuerte aumento apenas comenzó marzo. Así es, sí, tal cual. Es un número alto, y para que tenga una idea la gente, desde que asumió Mauricio Macri hasta la fecha, el valor de la canasta básica de alimentos aumentó un 154%. 154%. Un número alto. Y con respecto a la canasta básica total, un 181%. Muchísimo lo que aumentó en este tiempo. Mientras que por otro lado, pareciera en otra historia o en otra actualidad diferente, el salario mínimo vital y móvil y el haber mínimo jubilatorio aumentaron solamente un 106%, ¿no? Y ahí quedó bastante retrasado, y es lo que se refleja a diario, ¿no? Bueno, justamente lo que vos estás diciendo, Federico, es lo que el gobierno de alguna manera quiere mostrar como algunos indicadores como que de crecimiento, cuando en realidad es todo lo contrario, digamos, porque, a ver, si dice aumenta la recaudación, ¿sí?, en términos nominales, pero la recaudación está afectada por inflación, digamos. Así es. Entonces, si la inflación, el comerciante o el empresario la traslada a precios, obviamente que la recaudación en términos nominales va a aumentar, digamos. Sí. Pero en términos reales, no. Lo mismo pasa con el aumento, digamos, de la inflación, del impacto de la inflación en los precios y el impacto de la inflación en el bolsillo de los trabajadores, Sí. de la gente que tiene un sueldo fijo, digamos. Es mayor el incremento de lo que vos estás mostrando, es mayor el incremento de los precios, pero mucho mayor a la mejora que se consigue con las rediscusiones salariales en un marco de paritaria año a año, digamos. Así es, y no olvidemos que el año pasado directamente el gobierno no se puso de acuerdo con la gente que se sienta a discutir en la mesa el aumento del salario, y lo designó por decreto, ¿no? Y ahora en estos momentos el valor de ese salario mínimo vital y móvil está en 12.500 pesos, ¿no? Frente a una canasta básica de más del doble, casi 26.000 pesos. Entonces necesitas en una familia tipo 2 ingresos como salario mínimo, como mínimo, para poder acercarse a lo que cuesta la por eso, total, ¿no? Federico, el costo de vida. Eso que ustedes hacen me parece muy ilustrativo de lo que nos pasa, digamos. Porque, y además hay que hacer mucho hincapié para que en definitiva los ciudadanos vean cuál es el problema que tenemos enfrente, digamos. Porque, ¿qué sufrimos? La devaluación, es tremenda devaluación del gobierno nacional de nuestro peso, el incremento de medido de los precios de la canasta básica y la total, y prácticamente la pérdida del poder adquisitivo mes a mes del salario de los trabajadores. Es un combo que hace que no pueda haber crecimiento en la Argentina, como consecuencia de que afecta directamente el consumo. Sí. Y si afecta el consumo, baja el nivel de producción. Bueno, ya en estos días, el mes pasado había anunciado Renault el cierre de la fábrica en Córdoba. En estos días están en un mismo proceso de crisis la Volkswagen y la Peugeot. O sea que esa es la consecuencia de estas políticas que lleva adelante el gobierno nacional. Sí, el mismo INDEC, ¿no? Que es un instituto que en estos momentos es más creíble que lo que era antes, que eso sí hay que reconocer, creo que es una de las pocas cosas buenas que se hicieron, si no es la única. En enero midió un 44% de capacidad ociosa industrial. Entonces es un fiel reflejo de cómo ha caído el consumo producto de la pérdida de poder adquisitivo de la gente, ¿no? Eso es real. Y por otro lado, los informes de la CAME, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, del año pasado, todos, pero absolutamente todos, de enero a diciembre, han sido negativos. Todos. Es decir, que todas las ventas minoristas
han caído todos los meses comparados con el mismo mes del año anterior. Y este año, los 2 primeros meses, ocurrió exactamente lo mismo. Bueno, obviamente lo que vos estás diciendo, la mayoría de los industriales y los titulares de la pequeña y mediana empresa en Argentina ya están anunciando que ya la crisis ya lo está tapando y que por lo tanto, como ya no pueden dar respuesta, porque ha caído tanto el consumo y tanto el nivel de actividad económica, ¿cuál es la consecuencia de eso? El despido. Sí. El despido de trabajadores. El incremento de la tasa de desocupación en Argentina. Digamos. Totalmente. Que es lo que genera más pobreza también, ¿no? Obviamente, digamos. O sea que este gran objetivo que tenía el presidente o el gobierno que encabeza el presidente como el de la pobreza cero, no solamente que hoy es impensable hablar de eso, sino que además durante estos 3 últimos años y medio de gestión de Cambiemos, no solamente que no van a cumplir con esa meta, digamos, sino que han profundizado los índices de pobreza en Argentina. Sí, se van en sentido contrario a lo que en el discurso en campaña anunciaban, ¿no? Ahora hablan de que era un horizonte, como sea, ni siquiera hacia ese lugar vamos, porque vamos en sentido contrario, porque aumenta la pobreza, y nosotros lo vemos reflejado en los barrios también, ¿no? Que hayan cerrado el año pasado muchos almacenes y carnicerías, inclusive negocios donde nosotros hacíamos el relevamiento, y que paralelamente a eso haya más llegada de niños, de niñas, de mamás y de ancianos, y de abuelos y abuelas, los merenderos, y comedores durante la semana, es un fiel reflejo del aumento de la pobreza. ¿Por qué? Porque pierden la capacidad de poder comprar la comida de todos los días, que eso es grave, porque es grave. Hay sectores que el ajuste en la casa viene por viajar menos, por salir menos, por no cambiar el auto, etc. Pero en aquellos sectores donde eso tiene que ver de con extrema comer vulnerabilidad menos, social. Exactamente. Es grave y es triste. Y también hay casos puntuales, así que testimonio que nosotros recogemos de la gente cuando hacemos el recorrido para relevar los precios, de niños que van a unos merenderos que funcionan 2 días a la semana en un lugar y se trasladan a otro merendero que funciona otros 2 días y así, ¿no? Mira, Federico, a propósito de lo que estás contando, la semana pasada justamente le hice una nota a la presidenta de un merendero en un barrio que está cerca del ex matadero municipal. Ella me contaba justamente lo que vos estás señalando, de que la plata que antes le alcanzaba para dar una merienda, ellos inclusive dan una almuerza, le dan un servicio de vianda, un merendero de ancianos, de personas de la tercera edad, ella justamente lo que me señalaba es lo que vos estás diciendo, de que la plata que ella tenía el año pasado y le alcanzaba para determinadas raciones de comida o de merienda, hoy ya no les alcanza, porque le da la misma plata y con el impacto de la devaluación y la inflación y la alza general de los precios, no puede comprar de la mitad. O sea que sí o sí tienen que recurrir a las donaciones, digamos, de particulares, de vecinos que están en una mejor situación social y que contribuyen con el merendero. Si no, no podrían brindar el servicio. Sí. Es lo que vos me estás señalando, digamos. Sí, eso pasa. Eso ocurre y va a seguir ocurriendo mientras las políticas, o mejor dicho, mientras el rumbo económico no cambie, pero para que cambie el rumbo económico tiene que haber una decisión del equipo económico de Mauricio Macri, porque acá la responsabilidad principal es del gobierno nacional. Lo que se vive en Salta no se vive solamente en Salta, se vive en todas las provincias del país, en el conurbano y en aquellos conglomerados urbanos donde hay mayor población, esa pobreza o esos niveles de pobreza aumentan, ¿no? Porque es mayor, obviamente hay más desempleo. Y eso hay una responsabilidad que tiene que ver con las medidas económicas del gobierno Obviamente, nacional. Eso hay que decirlo con total claridad, digamos. No es que está así la sociedad o estamos sumidos en la pobreza y que ya va a llegar la solución, digamos. Mientras se sigan implementando este tipo de medidas económicas, la pobreza no solamente va a parar, sino que va a seguir creciendo. No, así es, y no han acertado, por un lado no han acertado un solo pronóstico inflacionario en lo que va de la gestión de Cambiemos, de Macri, y tampoco hay perspectiva de que esta situación vaya a mejorar. La promesa del segundo semestre se fumó, yo creo que ya nadie se acuerda, pero siguen diciendo que dentro de 5 meses o de 6 meses la situación va a ir mejorando. ¿Cuándo
cuando se vayan. Hoy declaró el ministro de Economía, Duhovne, que él ve indicios, no sé qué ve, pero dice que ve indicios o indicadores económicos que dan las pautas de que la economía va a volver a crecer. La verdad, no sé, es como que hay un discurso recontra mentiroso, digamos, porque digamos, ahí están los indicadores, digamos. Eso es lo que muestra la realidad, digamos. En el discurso se pretende mostrar otra realidad, ¿no? Sí, es que han perdido mucha credibilidad, desde el presidente, desde Mauricio Macri hasta los ministros, secretarios, todos, ¿no? Absolutamente todos. Yo creo que, por un lado, políticamente ya hablando, ¿no? De aquellos sectores o aquellas provincias, aquellos distritos donde gobiernan Cambiemos y donde los candidatos o los espacios políticos que conforman esos frentes se están separando y están desdoblando las elecciones, es justamente para no pegarse a la figura de Mauricio Macri, que ha estrellado la economía, y ser el representante de Macri en estos momentos es seguir avalando esa política económica que nos está llevando a semejante desastre económico y social. Bueno, muchísimas gracias, Federico. Esto fue La Política en Debate. Esperamos el próximo lunes de 22 a 23.